hablas del amor pasional, de si es un buen criterio para elegir una pareja. Es el peor de los criterios. Esto podemos estar de acuerdo, desde Lacan en el Seminario de la Ética hasta las culturas iniciáticas. En el Seminario de la Ética, Lacan diferencia el amor cortés. ¿eh? ¿No crees en el amor? ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Empecemos por ahí. Por eso, primero cito las fuentes, para decirlo de un modo ortodoxo. El momento en el que Lacan diferencia el amor cortés del amor pasión es porque, de entrada, hay diferentes tipos de amor y se necesita ponerle un límite a eso que llamamos normalmente amor. De ahí lo de cortés, del verbo cortar, que ahí se produjo un corte justo, es de importancia. De ahí lo de cortés, del verbo cortar. En las culturas iniciáticas se está mucho más de ese lado, del amor cortés que del amor pasión, tal como en el Seminario de la Ética lo propone Lacan. ¿Por qué? Porque la idea de que hay que dejarse llevar por el amor, a Occidente nos parece preciosa, un mérito hermoso, una poesía divina. Hay un solo problema, no funciona. No funciona. Miremos los resultados, muchachos. Son resultados espantosos. O sea, dejarse llevar por el amor, casarse porque uno está enamorado, casarse de aquel de quien uno se enamoró, garantiza lo peor. Garantiza lo peor. La experiencia del matrimonio, como la conocemos en Occidente, es la experiencia más fallida y más fracasada que puede existir acerca de la unión de dos personas. ¿Cómo está pensada en Occidente? Vino Cupido, decidió sobre mí y yo como objeto del amor y lo creemos divino, que de pronto es una cosa hermosa transformarse en objeto de una realidad que me supera. ¿Cuánto dura? Ese es el amor-pasión, al que hay que ponerle un corte. Las culturas iniciáticas lo piensan exactamente al revés. Ya que el amor es ciego, la peor condición en la que elegir con quién casarte es estar enamorado. Mala idea ir a comprar estando cegados. Si yo estoy ciego, ya sé que ese producto no lo tengo que comprar hasta que lo pueda ver bien. Entonces, ¿qué proponen? En los indígenas hay una palabra maravillosa que se llama el amañe. Amañe. Amañe significa conocerse las mañas, conocerse los olores. Cuando tú estás enamorado de alguien, no huele, no va al baño. ¿no? Entonces, está prohibido decidir una unión entre personas si primero no conviven un periodo de 6 meses a un año, para que se amañen, se conozcan las mañas. Si después de eso se siguen eligiendo, entonces pueden formalizar. Es grandioso, es grandioso. Es el periodo en el cual efectivamente la gente descubre con quién está al lado, a quién tiene al lado. Las culturas iniciáticas habían inventado algo que hoy nos parece horrible y que nos parece espantoso, pero el modelo solo se entiende si se entiende iniciáticamente. Cásate con quien te conviene amar. Elige a quien te conviene amar y ámalo. Claro, hoy nos parece espantoso. ¿Cómo yo voy a elegir el amor? Hablábamos de constituir una realidad propia. ¿Cómo voy a constituir una realidad propia si yo me dejo llevar por afectos que en mí se desarrollan? Que, bueno, yo soy psicoanalista, el psicoanálisis no ha tenido la menor dificultad en demostrar que no es más que porque se proyectan imágenes paternas y maternas en una pantalla, que es ese tipo que hay atrás, después cuando aparece lo odias, vuélvete atrás de la máscara. Me molesta, por eso del amor al odio hay solo un paso. La idea fundamental es que si tú diriges tu realidad, tú tienes que elegir a quién amar de acuerdo a lo que quieres hacer en tu realidad. Lo más interesante es que en las culturas iniciáticas, este es el tercer paso del método, se aprende a desarrollar amor por lo que quieras amar o por quién quieras amar. No es que uno, como en Occidente tenemos una dialéctica respecto del amor. Una, me dejo llevar por el amor. Dos, me pongo anteojeras y no me interesa el amor. Ni una ni la otra. Se trata de aprender a generar el afecto que quieras generar. Y para esto, el afecto que quieras generar por la persona que sea, amar a otra persona, por el proyecto que quieras, aprender a generar los afectos que quieres. No se trata de ignorar los afectos. Emotividad tiene la misma raíz de motricidad. Esto significa, nada en tu vida se mueve si no es por lo emotivo. Pero esto no significa, déjate llevar por lo emotivo. No, significa, mueve tus afectos hacia donde tú quieres que vayan.
En las culturas iniciáticas se elige a quién se ama, de acuerdo a lo que convenga, algo así como los matrimonios dinásticos. Pero los matrimonios dinásticos no sabían desarrollar amor, se terminaban soportando y terminaba siendo una parodia. No, estamos hablando de elegir a quién amar. Ni soportar estar fuera de amor, ni dejarse llevar por el amor que se detona en uno. Ese amor se desgasta y ya hasta la ciencia descubrió. Dura 8 meses el enamoramiento. 8 meses, en el mejor de los casos. El estado de enamoramiento dura 8 meses. Después viene, por eso la comezón del 7º mes. Después del 7º mes ya empieza el problema. En las culturas iniciáticas se aprende a elegir, y para esto te enseñan algo muy bueno, que yo lo he visto en muchas culturas. Una pregunta que en algún momento, digamos, te haces o te hacen. ¿No te llama la atención que casi todos aman a sus hijos? Uno dice, sí, no es que 100%, pero el 90% de la gente de verdad siente un amor legítimo. Qué casualidad, siempre le nació una persona con todas las características para que las pueda amar, o decidió amarlo. Ah, ¿entiendes? Es una clave sensacional. Ah, es decir, que uno puede, aunque no lo sepa, está decidido, este es mi hijo y lo voy a amar. Quiere decir, funciona efectivamente. Eso mismo se lo puede volcar hacia lo que uno quiera, que decidir qué va a amar y a quién va a amar. Entonces, ¿qué sucede? Cuanto más tiempo pasa, más se acercan. Nuestro modelo occidental es todo lo contrario. Cuanto más tiempo pasa, más se soportan, más se separan. Nuestros mitos es, el paraíso estaba al principio y después viene el apocalipsis. ¿Cómo no vamos a tener un mundo que cada año nos parezca que está peor que el anterior? Culturas circulares van del paraíso hacia el paraíso. Ese es el matrimonio. Por otro lado, esto es estadístico, lo que voy a decir. Es sumamente llamativo. En esas culturas donde no se casan a nivel legal, donde no hay papelerío, no se divorcian. Son las culturas que uno diría, más fácilmente, bueno, basta, vos te vas por tu lado, yo me voy por el mío, se acabó. No. O sea, nosotros que tendríamos todo dificultado para el divorcio y para separarnos, tenemos índices de divorcio monstruosos. Esas parejas casi siempre están tan bien constituidas que por elección mutua, por decisión mutua, siguen hasta el final de sus días juntos. Cuando simplemente fue una decisión, nos separamos y listo. Uno dice, ¿y los hijos? Tampoco, no hay excusa. Porque en esas culturas el hijo es hijo de la comunidad. Llegado a una edad, a mí me pasó de ir a alguna cultura y como occidental preguntar, ¿y tú de quién eres hijo? Y empiezan a mirar, ay, ¿de quién era hijo? Eso, claro, es una cosa hermosa en el sentido de que entonces uno abandona toda esa cuestión de deuda hacia los padres. Primero es hijo de los padres, después de la comunidad y después de Pachamama e Inti, o sea, de la tierra y del sol. Entonces se acaban un montón de cuestiones de deuda por parentesco, extorsiones emotivas, ¿entiendes? Entonces no hay ni siquiera la excusa de los hijos, se podrían separar, porque el hijo es hijo de la comunidad después de una cierta edad, pero no se quieren separar porque constituyeron bien desde dónde entraron al matrimonio, eligiendo a quién van a amar. Y para eso hay un consejo claro, nosotros en nuestro paradigma, simula el amor, después se transforma en amor en serio. Haz todo lo que harías si lo amas, lo terminas amando. Esta es básicamente la idea. Lo más interesante es que funciona. Igual que ocurre cuando uno decide amar a algo, a un hijo, al final lo termina amando. Simula que lo amas y lo terminarás amando, es lo que te proponen. En cambio, al revés, cuando de entrada lo amas auténticamente, terminarás simulando que lo amas. Son paradigmas que en principio tengamos el respeto de que les funciona mucho mejor. Pero en uno de los dos lugares vas a tener que simular. Esto no es muy políticamente correcto. Bueno, mira, esa sería parte de la cuestión en la política. ¿Por qué la política es uno de los paradigmas que tiene que caer? Porque siempre elige lo que no funciona. Es decir, nos ha demostrado la historia de la humanidad que toda solución política no... ¿Se resolvió el problema de la violencia? No. ¿Se resolvió el problema del hambre? No. ¿Se resolvió el problema de los sistemas de salud, como se llaman? No. Pero la política nos viene prometiendo que va a resolverlo. Entonces, esa no es la vía. Pero las culturas iniciáticas pueden curar todas sus enfermedades. No conocen el hambre porque nunca les falló una cosecha. No conocen la inseguridad porque lo incompatible no entra. Es decir, hay otros paradigmas posibles, aunque no sean políticamente correctos, per la grazia di Dio. Gracias a Dios. Ya que hablas de la sociedad y de la política, también está muy de moda las ONG, la solidaridad. Es un tema muy no fuerte. hace falta que te haga la pregunta. No. Haría falta que no me hagan la pregunta.
Bueno, eso es parte del problema, no es la solución. La solidaridad es un problema. Mira, te lo voy a decir de la manera más concreta, clara y dilapidaria que yo encontré al respecto es la que dijo Cristo. A quien tenga, se le dará. A quien no tenga, se le quitará. Cristo. Cristo dijo eso. Esto es una frase de Cristo. Efectivamente, de lo que se trata es de que la solidaridad lo único que ha propiciado es más pobreza y más pobreza. Esto es un hecho. Nunca en la historia de la humanidad, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta solidaridad como ahora. Organismos, benefactores, mentores, mecenas. Estamos más pobres que nunca. Las culturas iniciáticas no precisan solidaridad ni la precisaron jamás. Lo que precisaron que era generar una realidad propia. Cualquier lugar al que yo voy, si quiero dar solidaridad, es porque entonces no pueden generar una realidad propia. Enséñales a generar una realidad propia. En el interín entiendo el parche, lo urgente, pero no creamos que eso es otra cosa que eso. Un parche, algo urgente, para paliar del mal momento, pero creer que eso que trae, que después se necesita más y más y más, que es lo que termina ocurriendo. Hay que ir a llevarle otro camión de ropa, otro camión de alimentos, que rescatarlo. ¿Y cuál es la mejor de todas las soluciones que se les... Enseñémosle a ser plomero, gasista, electricista, o sea, que cada vez se aparten más de lo que era su cultura y cada vez se parezcan más a nosotros para que entonces les paguemos porque nos viene a arreglar el grifo del baño. Y toda su cultura originaria, entonces, ¿dónde quedó? No era con esto con lo que se les resolvía. Si después quieren aprender a hacerse gasistas, que lo aprendan ellos, pero otra cosa es que nosotros les llevemos como solución que las soluciones aprendan oficios de otras culturas para comer comida de otra cultura y que te lo venga a resolver el político con otro paradigma de otra cultura. Eso no es respetarlos. Entonces lo mejor sería no interferir y ocuparte de ti mismo. Si tú me preguntas qué es lo mejor, lo mismo que con cualquier otro, enseñarle a generar su propia realidad, más aún cuando ellos tienen contactos de raíces que son las que les pueden hacer rescatar cuestiones idiomáticas, leyendas, cantos, que tienen claves de generación de la realidad que a su vez nos los pueden transmitir a los demás. Entonces sí hacer un verdadero retroalimentarse mutuamente, porque cuando tú los conectas con eso y le empiezas a enseñar, cuéntame los cantos de tus abuelos, ¿qué te cantaban tus abuelos para dormir? Y empiezan a escucharlos, son instrucciones, son Biblias, son instrucciones de magia, que jamás rescatarían si están muy ocupados en tráeme comida, tráeme comida. ¿Pensado presentarte a político nunca? Es una broma. No, pero hemos pasado por ahí, ¿eh? En la escuela nos han prometido los políticos cuando nos robaron todo. Eso que te contaba antes, cuando vino de promesas políticas. O sea, yo creo que está claro. La política la inventó Aristóteles. A ver si podemos darle el cierre serio, el más serio. La política la inventó Aristóteles. Y Aristóteles lo que sabía era iniciación. Porque política la inventó Aristóteles, donde en la base estaba la ética y en la cúspide estaba la ética. Ética Nicómaco. Él lo que le deja al hijo cuando va a morir no es metafísica, no es física, no es política. Cuando le deja a Nicómaco, ¿qué le deja? Ética a Nicómaco. La política funciona solamente sobre una base ética. Y nuestros políticos son tan éticos, tienen que demostrar tanta ética. ¿Algo por qué se llega a ser regente? Por una buena campaña publicitaria, por un carisma, por la sonrisita del listillo. En la antigüedad, los que efectivamente llegaban a ser el Inca, el regente, era porque había tenido que demostrar ser la persona más ética de la comunidad. Dijo que va a hacer algo y lo hace. Hoy sabemos que cuando prometen en política, no esperemos que después cumplan lo que dijeron, sería ingenuidad. Es decir, la política como la inventó Aristóteles es maravillosa. El problema está en que hoy la política no tiene absolutamente nada que ver porque se transformó en un sistema en sí mismo que tenía en la base y en la cúspide a la ética. Sin la base y sin la cúspide de la ética, la política es lo que hoy es. Un lugar en el cual lo único que cuenta es el poder.